Vamos a darle la bienvenida a Santi Bustelo. Yo, Bienvenido, Santi. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Qué lindo cuadro que tenés ahí atrás. Viste, tiene una historia ese cuadro, es de la exposición de Fukuda acá en Buenos Aires en el 93, creo, Ujú. y fue una de las razones que me llevó a elegir la carrera de diseño. Ah, mira qué bueno. Bueno, ahí volvemos, gente. Hemos cambiado de plataforma. Bueno, Santi, seguimos contando sobre el cuadro. Te contaba que ese cuadro es la exposición de Fukuda en Buenos Aires en el 93, creo que fue una de las cosas que me llevó a... ¿93 o antes? Bueno, no importa. De que me reforzó de dedicarme al diseño, ¿sí? Ujú. Creo que fue antes, 91. Bueno, no importa. Este, yo tenía un poco de historia, esa exposición había con mi viejo, mi viejo Ajá. dibujaba, pintaba, mi viejo era abogado, porque en realidad si hubiera sido por él hubiera sido diseñador, pero en esa época tenías que elegir entre una serie de carreras muy concretas, podía ser abogado, podía ser, no sé, contador, médico, en esa época la gente tenía una oferta muy reducida. Ujú. A menos que tuviera una familia de mucha plata, ¿no? Y pudiera Claro. dedicarse a una ocupación menos rentable. Hoy por hoy tenemos la suerte de que no tuvieron capaz las generaciones anteriores, de poder elegir de una oferta más amplia y también de poder inventarnos una carrera, que es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Quienes nos iniciamos hace unos años, en la década del 90, digamos, ¿no? En lo que hoy se llama experiencia de usuario, hoy, hasta el 2000 y pico, 2012, recién es donde tomó nombre, donde experiencia de usuario tomó nombre como identificación de un montón de cosas, Ujú. y ahora un poco se ha diluido, ¿sí? Se habla de diseño UX barra UI, que en realidad es diseñar las pantallas de una aplicación, y se perdió un montón de riqueza que tenía la expresión, que abarcaba accesibilidad, abarcaba usabilidad, abarcaba diseño de interacción, y hoy quedó como, bueno, una cuestión más parecida, más mmm, entendida como una cuestión de diseño más visual, a veces, ¿sí? Es un problema el tema de que los términos se han diluido bastante, pero en definitiva creo que la construcción sigue adelante más allá de que el término se haya degradado de alguna forma o convertido en algo distinto de lo que pretendíamos. ¿Mm? Tengo una pregunta y ya que estaba diciendo eso. Sí, ¿Vos crees que el término se degradó o que o tal vez surgieron esas mismas disciplinas que vos dijiste, por ahí se están forjando más en el UX ahora? Y por ahí vos la que vas ves es la de UI. mira, yo hace unos años vengo desde bastantes años anticipando que lo que le pasó al marketing nos va a pasar a nosotros y ahora nos está pasando concretamente. El marketing es una disciplina que arrancó el marketing moderno, por así decirlo, en la década del 50, ¿no? Y que proponía un puente entre los clientes y las empresas, ¿sí? Ajá. Y el marketing establecía el famoso mix del marketing. Los primeros libros, las primeras páginas de cualquier libro de marketing te dice lo mismo, que tenés el producto, la plaza, la promoción, ¿sí? Tenés Ajá. las P's. Y de esas P's, el marketing terminó quedándose, acorralándose y quedó solamente, casi exclusivamente con la P de promoción, ¿sí? Eh, yo cuando presento estos temas me encuentro con que cualquier diseñador que tenga que haya alguna experiencia en la industria, ha trabajado o trabaja con áreas de marketing o gente de marketing y curiosamente no considera que ahí es donde hay que desarrollar experiencia de usuario. No considera que ese es el área que es notable, porque es el área que hace 70 años tiene un discurso muy similar al nuestro, que es hacer el puente entre los usuarios y el negocio o los usuarios y las empresas, o las organizaciones, o los gobiernos, o lo que fuera. Entonces digo, veamos que el marketing es un poco nuestro futuro, al igual que con el tema de la pandemia sabíamos que España o Italia eran futuros posibles y elegimos no correr ese futuro, no elegir ese futuro. Y esos futuros era cuestión de días o semanas, ¿no? Decíamos, bueno, Italia tenía 100 casos hace tanto tiempo, nosotros ahora tenemos 100 y ellos están así, podemos elegir estar así o no. El marketing tenía una situación muy diferente en la década del 50 y 60,
en su nacimiento que la que tiene hoy, ¿sí? Y cuando vemos las áreas de marketing y decimos, yo ahí no quiero trabajar, no quiero eso, veo que podemos aprender de los errores del marketing y decir, nosotros no queremos esa carrera, si no nos hubiera dedicado a eso, ¿sí? Ujú. Y yo lo que veo como el mayor... eso se va dando de a poco. La gente de marketing no es que de pronto un día para el otro, ¿no? Esa visión tiene que ver con la superficialidad, con que de pronto aparece como una fórmula y ahora la gente que sale del marketing sale como repitiendo esa fórmula y dice, esto es así, ¿sí? Acá aplicamos tal cosa, acá hacemos tal cosa. Hay una cuestión muy superficial donde se plantea técnicas o se aplican cosas, muchas veces sin saber para qué o con qué Mm. propósito. Entonces simplemente se hace y lo hicimos, ¿no? El foco en la tarea en lugar del propósito. Eso es una cuestión que en toda disciplina ocurre, sobre todo en una disciplina tan abstracta. Y después la otra punta es la complacencia. Yo he visto presentaciones de marketing donde muestra el negocio que nosotros tenemos todas las tildes y la competencia, que son unos nabos, tienen todas las cruces, ¿sí? Entonces los estudios de mercado a veces terminan siendo, o lo que fuere, no importa el nombre de la palabra técnica, una forma de mostrar al negocio que nosotros estamos bien. En lugar de mostrar al negocio qué tenemos para mejorar o que de qué no tenemos que cuidar, estamos bien. Y eso lo he visto muchas veces, esa función. Curiosamente, o no tan curiosamente, las empresas o organizaciones donde pasa eso, están estancadísimas, ¿sí? Y es muy peligroso porque las técnicas que nosotros venimos planteando, como eh, user research, pruebas con usuarios o lo que vos quieras, también se van complaciendo. Es más, veo muchos equipos que no hacen ese tipo de cosas, muchas veces con la excusa de que no hay tiempo o que no se lo permiten, lo cual es un ridículo. El tiempo no es algo que se acumula en un cajón. Lo abrimos y decimos, no, me quedan 3. No, no, no tenemos tiempo. El tiempo no es una cosa que se acumula, el tiempo es algo que se dispone. Entonces, decir no tengo tiempo es decir no entiendo para qué lo vamos a hacer. Claro. Y es bastante peligroso que, bueno, no, porque esto ya está, esto ya se decidió. A medida que eso se va normalizando, cada una de esas situaciones va instalando que eso es lo normal. Y esto es lo que se llama en gestión la normalización del desvío, ¿sí? De a poquito nos vamos acostumbrando que eso es así. La idea de es así también es algo que a mí me parece intelectualmente repudiable, porque las cosas que no podemos modificar tienen que ver con las leyes de la física, ¿sí? Bien, sí. No podemos modificar las leyes de la termodinámica, no podemos transmitir información más rápido que lo que se dé la luz. Hay una serie de cuestiones que son así. Eso es un universo físico, son las limitaciones de ese universo. Ahora, lo demás, casi todo lo que nos rodea es producto de toma de decisiones de gente que capaz está muerta, ¿sí? Capaz es gente que ya se murió hace 1000 años y ya decidió eso, pero ahora es así. Yo creo que es muy peligroso para los diseñadores en particular el es así o el no se puede. La gente de sistemas es imposible. Digo, no puede ser que alguien se dedique a algo creativo, habla de una imposibilidad de crear algo. Ujú. Para mí esa persona es un problema. O sea, no es que no se puede, vos no se te ocurre, no tenés ganas, es costoso, Claro. no tenés ganas, no hay problema, no me lo puedes contestar ahora, pero no puedo aceptar el es así o el es imposible de parte de alguien que se dedica a una disciplina creativa. Ujú. ¿Sí? Me pasó hace unos días, yo estaba observando una cuestión de calidad, un problema cualitativo. Entonces una chica me contesta, bueno, pero eso es un problema de UX Content. Ya está, se lo pasó a otro cajón, no es mi problema, a mí no me importa. Yo, yo soy UX designer, eso es UX content. Y cuando caímos a la definición de experiencia de usuario, dijimos, experiencia de usuario es lo que le pasa a la gente, es lo que le pasa a la gente delante de la pantalla, es lo que la gente experimenta. Experiencia de usuario es un atributo cualitativo de qué le pasa a la gente. Y es algo que nosotros podemos influenciar. Ahora, cuando se reduce eso y UX es lo que está en la pantalla o lo que a mí me dijeron, y se va reduciendo ese universo, se va haciendo cada vez más chiquitito hasta que te queda esto, ¿sí? Y eso es un peligro que tenemos, que lo venimos viendo, que al marketing le pasó eso. El marketing pasó de ser
la estrategia de cómo entiendo mi organización, mi empresa, mi negocio, en función de cómo puedo entender al mercado y cómo me adelanto a publicidades. O sea, básicamente los departamentos de marketing terminan siendo quien contrata campañas. ¿Sí? Sí. Y eh, es una pérdida gravísima. Cuando conocimos marketing en la década del 90, digamos, esa iteración del marketing, una de las cosas que se hablaba en paralelo al marketing era el management, y concretamente se hablaba de calidad total. Hoy por hoy es lo mismo que estamos hablando cuando hablamos de Lean. Es exactamente el mismo discurso, porque de hecho todo eso viene también de la década del 50, de la economía del modelo de Deming, el tipo uno de los tipos que se encargó de reconstruir a Japón, después de que había quedado una gran playa de estacionamiento, después de dos bombas nucleares, le salió bastante bien. Y venimos hablando de lo mismo y le cambiamos el nombre porque se agota, calidad total, entonces le buscamos otro nombre, ahora hablamos de Lean, y ahora se vuelve a agotar, entonces buscamos otro nombre para decir otra vez lo mismo y volver a hablar de algo tan difícil de asumir, que tiene que ver con propósito, calidad y responsabilidad. Ujú. De hecho, creo que si hablamos de experiencia de usuario, que es lo que le pasa a la gente, nos estamos haciendo cargo de algo que pasa del otro lado. Y una cosa, por ende, tiene que ver con la responsabilidad que asumimos. Y cuando nos quedamos con que ya entregamos, no es mi problema, es Claro. UX content o este tipo de expresiones. Yo digo, pero no era para esto que habíamos trabajado tanto, no era esto lo que construimos. Pero digamos, es una fuerza casi de la naturaleza, entre comillas. Es como lo que sucede, a ver, hay un montón de cuestiones que si no las atendés, si no las cuidás, se degradan en la misma dirección que es esa, ¿sí? Vos sabés que un proyecto, si no tenés una capa de gestión, no un gerente, sino, aunque sea que no esté distribuido, pero si no se observan los tiempos de las cosas, se desvían. ¿Sí? Inevitablemente las cosas se van desviando. Y lo que veo es que cuando hablamos de experiencia de usuario, ya por 2012 me acuerdo porque vino una conferencia en la que estábamos siempre en ese momento preguntándonos entre nosotros, ¿cómo haces para explicar lo que haces? Y Claro. empezó a surgir que un colega me cuenta que él decía, nosotros explicamos que somos experiencia de usuario y a partir de ahí como que la conversación más o menos va tomando forma. Ujú. Bueno, empezamos a hacer lo mismo. Nos pareció que era el término que había que usar y parecía funcionar. Y ahora es UX. O sea, se resumió a dos letras que no significan absolutamente nada para nadie que no esté dentro del campo, e Claro. incluso para mucha gente que se inicia en este campo, le enseñan o le dicen que UX es esto. Decís, pero, a ver, yo hace poco en una conferencia en Medellín, unos Ujú. chicos decían que habían descubierto que usabilidad no solo aplicaba a lo digital. Ujú. Digo, descubriste, es como el acto del luthier, don Rodrigo Díaz de Carreras, que fundaba Bogotá cuando ya estaba fundada encima. O sea, descubriste algo que en realidad es la definición original. Ujú. Y también, como decía Mordecai, si no accedemos al conocimiento sistematizado, estamos repitiendo lo que está en el blog, la superficie, nos manejamos con eso y nos sorprende la definición del tipo que lo inventó. ¿Sí? Entonces, digamos, me parece preocupante el estado actual. Creo que hay una degradación. ¿Sí? Y creo que además el término experiencia de usuario quiso abarcar demasiado. Tal vez haya que reconocerlo y deberíamos haber llegado a esta altura no a tener un título de diseñador UX, sino que sea algo entendido a nivel de la gerencia, a nivel de la gestión de la empresa, a nivel de la dirección. Porque en definitiva, si vos haces un excelente diseño de la interfaz y qué sé yo, pero eso no llega a producción, no sucede la experiencia del usuario. La gente no experimenta Claro. nada. No. ¿Sí? Entonces, nos pasa a nosotros, y lo digo sinceramente en Cámbrica, tenemos proyectos que estamos orgullosos del trabajo que hicimos, pero no los presentamos como casos de éxito, porque yo no puedo decir que mejoré la experiencia de la gente si eso no tuvo lugar, o Claro. si lo que se implementó no responde al trabajo que se había previsto. O sea, yo no tengo ningún problema que después lo que se implemente no sea lo que se presentó en el proceso. Ujú. Lo que tengo como situación es, nosotros hicimos un trabajo de estudiar una situación, encontrar qué hacía falta para resolver esa situación satisfactoriamente, y que después lo que se implementó, por una serie de cuestiones
técnicas, económicas, o es imposible, o lo que fuere, lo que se implementó no resuelve el problema o incluso trae problemas peores. Ujú. Y eso me parece preocupante y nosotros evitamos, digamos, tenemos muchísimas situaciones donde no publicamos casos de éxito si consideramos que la experiencia del usuario no fue mejor que antes. Claro. Entonces, y hay gente que no le parece que eso es un problema y le parece que es más lindo, o si se lo aprobaron. No es lo mismo decir mejoramos la experiencia de usuario que hicimos un diseño que nos aprobaron y le gustó al cliente. Son dos cosas muy diferentes. Ujú. ¿Sí? Y en ese sentido, mira, también nos pasa con la educación. Ujú. Nosotros venimos, no sé, algunos me conocen, hace mucho tiempo agarrando charlas, conferencias, programas de educación, participando, bueno, por ejemplo en La Plata, en Taller UX, ¿sí? Y también en su momento habíamos, por ejemplo, iniciado programas en el San Martín. Estamos trabajando mucho desde XD hace mucho tiempo en esto. Y es interesante testear la educación y volver a hablar con la gente que tomó el taller. O sea, en el momento, en el taller, siempre hacemos una medida, siempre lo hacemos, de ver qué les pareció la clase. Eso está bien, ¿sí? Ujú. Ahora, 2 años, 3, 4 años, 5 años después que ya tenemos esa historia, empezar a preguntarle a la gente de todo eso que aplicó, Ajá. ¿sí? Y todo eso qué le sirvió, y con qué se encontró, y dónde encontró que no lo puede aplicar y por qué no. Casi todos los casos que vengo viendo tienen que ver con cuestiones que podemos llamar práctica profesional, las cuestiones de liderazgo dentro de los equipos, que es un tema que no estamos, que no hemos abordado. Vengo viendo hace un tiempo que podemos, bueno, de hecho en Cambrica estamos apuntando a eso. Venimos hace tiempo trabajando en la consultora con equipos, ¿sí? En nuestro modelo de capacitación ha sido cerrado, planteando esa evolución, mientras que lo que es capacitación abierta lo hemos dado en espacios como Taller UX, por ejemplo. Bien. Y estamos viendo hace un tiempo, antes de que la cuarentena, estábamos viendo de dirigir esta visión hacia el público, de ayudar a otros profesionales a lo que venimos viendo que funciona, más allá de los conocimientos técnicos, ¿sí? Hemos recibido muchas observaciones de gente que, insisto, ha tomado cursos, algunos muy buenos, y se ha encontrado después con una realidad muy distinta, ¿sí? Y esa realidad que además es distinta que para la cual nosotros hemos preparado esto hace 5 años. Es una realidad con la cual ahora, por ejemplo, hay gente que tiene una mesa ágil. Ujú. Sí, bueno, perfecto, qué interesante. ¿Y cómo priorizan las tareas? Y te miran como si estuvieras hablando cosas, ¿no? Absurdas. Claro. Decís, bueno, ¿cómo calculan el ROI? El ROI. Te miran como si vos estuvieras hablando de algo absurdo, ¿no? Dicen, no, nosotros somos ágiles. ¿Perdón? O también, una cosa que sabemos es, hay distinciones que es importante mantener. Y nos ayuda bastante, ¿eh? O sea, yo suelo acudir a esas definiciones y hay que hacerlo recurrentemente, a veces con la misma gente una y otra vez, hasta que ese espacio, por lo menos protegerlo, ¿sí? Te doy un ejemplo. Diga. Una frase a la que suelo echar mano es, hay que distinguir entre ágil y apurado. Ágil es el esquiador olímpico que esquiva los obstáculos y llega a la meta. Apurado es el que llega al hospital. ¿Sí? Ese es mi ejemplo. Ujú. Cada uno puede tener otro. Yo uso ese. Y cada vez que vienen con que no, hay que ser ágiles, volvemos otra vez. Ya está. O sea, y si no lo entendieron, hay que ser firme, porque que el otro se haya cansado no significa que se haya entendido. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, que vuelven con esto, no, hay que ser ágiles. Estamos hablando de agilidad, estamos hablando de metodología ágil, estamos hablando de apuro. ¿Qué estamos diciendo? Claro. También creo que, por ejemplo, es una trampa en la que caemos, esta cuestión de los términos como metodología ágil, que al negocio le gusta, ágil. Ah, entonces vamos a ser Claro. ágiles. Y después mostrar la metodología y el tipo igual se quedó con la idea de que vamos a hacer. En ninguna parte del manifiesto ágil dice queremos trabajar rapidito. Claro. Pero en todos lados que yo veo que las metodologías se aplican mal es porque la marca metodología ágil se tomó, se compró el nombre, se imaginaron lo que querían imaginarse y eso sucede hoy, donde vos ves que la gente en cualquier red social discute desde lo que es, alguien comparte una noticia
Y la gente discute y comenta de lo que se imagina que dice noticia en función del título que leyó. ¡No la abrieron! Claro, no abrieron. No la vieron, entonces es lo mismo que pasa, digamos, nos pasa a todos, es usual, tenemos una saturación de información tal que cuando uno quiere ir un paso más abajo y abre la noticia, se da cuenta que toda esa conversación es una pérdida de tiempo. Y que nos pasa lo mismo a nivel metodológico, a nivel táctico, técnico, estratégico, Ujú. donde se manejan con total liviandad términos que decís, pero esto significaba algo. Y nos quedamos cada uno con lo que le pareció. Me parece, digamos, no sé si es una cosa particular de disciplina, del Ujú. momento, no lo podría señalar, pero sí que es algo que requiere de, a ver, hay una idea que es que todos los males de humanidad, todos, son producto de una o más de tres semillas, dice la idea. Ujú. Odio, codicia y confusión. ¿Sí? Y cualquier problema que vos tengas humano, vas a encontrar que alguna de esas cosas se da. Para mí es preocupante, no solamente para mí, estamos con muchos colegas conversando de cómo se han deslizado los términos y se ha perdido el camino en muchas cosas, en todos lados pasa. Eh, la confusión es un problema, la confusión siempre te lleva a un lugar, a un mal lugar, no podés llevar a un buen partido desde la confusión. Ser impecables es te diría hoy por hoy, donde esto va aumentando este desplazamiento. Creo que es importante ser impecables. Nos sucede mucho Ujú. de equipos en los que los ayudamos y que les cuesta mucho retomar ese lugar. Han perdido mucho terreno. Las cosas terminan siendo lo que les aprueban, lo que les dicen, insisto, lo que Claro. te decía, la normalización del desvío. ¿Sí? Normalización del desvío es un término que se usa, de hecho, en gestión en salud, que es la forma como hoy, bueno, no hay gasas, mañana no sé qué, pasado, bueno, le ponemos esto otro, hasta que un día le cortan la gamba equivocada. Ujú. ¿Sí? Porque de a poco va dando lo mismo. Y a medida que vos vas relajando, lo mismo pasa con en aviación. Es muy interesante estudiar sobre gestión en aeronáutica, Ujú. porque es crítico. Y el menor error, vos te olvidaste una perilla prendida, tenías que estar apagada y no contaste más el cuento. Ujú. Entonces, cuando empezás a ver cómo se van aprendiendo de los casos en la aviación, empezás a ver, por ejemplo, el uso de checklists, ¿no? De ir marcando, pusimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Y eso es muy importante al punto tal, por ejemplo, que los cirujanos se están planteando dentro de la medicina que deberían hacerlo, pero no les da, porque son muy orgullosos. Entonces dicen, no, no, a mí, ¿quién me va a decir que yo me equivoco? Bueno, flaco, está bien, ¿viste? Yo tengo una observación al respecto que es, ¿alguien conoce a alguien que sea infalible, que no se equivoque nunca? Nadie levanta la mano. Ja. Bien. ¿Alguien conoce a alguien que crea ser infalible? Sí, todos conocemos a alguien que cree ser infalible. ¿Y qué consideración tenemos de esa gente? Que son los forros. Entonces, tenemos que construir un espacio en el cual tengamos permiso para estar equivocados y sepamos que podemos estar equivocados en cualquier momento y abandonar las supuestas y las falsas certezas. ¿Sí? Y es muy, muy difícil trabajar una cultura en la que todos creen tener razón y además nos pasa mucho trabajando con a nivel gerencial, donde no tener razón es vergonzoso y se tapa, ¿no? O mismo, los jefes creen que su función es tener razón. Sí, pero tu función no es tener razón, flaco. O sea, vos no podés saberlo todo. De hecho, nos ha pasado tener esta conversación con algún gerente y decirle, contratar gente inteligente y después decirle lo que tiene que hacer no es una buena estrategia. Claro. Y vemos que es muy difícil en la cultura, particularmente la nuestra, la idea de que los equipos tengan autonomía. La idea de que cada persona en el equipo tiene algo que aportar más allá de la ejecución. De hecho, nosotros venimos hace mucho tiempo planteando en la consultora que nuestra función como consultores no es ejecutar las ideas, las decisiones de diseño de otros, Ujú. sino ayudar en primer lugar a que se tomen mejores decisiones. ¿Sí? Buenísimo. Tengo una Y es muy... pregunta Sí, respecto a eso. Ya que está, yep. contame actualmente dónde trabajás, con quién trabajás y me Uh -huh. gustaría saber cuál es tu
tu área de expertise, en qué sé si yo soy bueno en esto o me gusta hacer esto. A ver, yo soy director de Cámbrica, fundador de la consultora Ujú. que te contaba. Tenemos un equipo de profesionales, de expertos. Nosotros estamos orientados muy a consultoría. Esto significa, hacemos una distinción entre que la consultoría se trata de aportar a lograr mejores decisiones. Ujú. Y nos preocupa menos, o sea, nuestro modelo de negocios no está basado en la generación de entregables, necesariamente. Los entregables suceden, pero no es el foco. Una agencia, en cambio, suele estar medida incluso por cuántas entregables genera. Claro. ¿Sí? Nosotros, a diferencia de una agencia, lo que tendemos a generar mayor nivel de decisión estratégico y nivel de autonomía en las organizaciones con las que trabajamos, al punto tal de apoyar a la formación de equipos internos, ¿sí? O apoyar a su formación, su capacitación. Para una agencia, por ejemplo, formar a tu cliente es contrario a tu negocio. Claro. Si vos a tu cliente lo ayudas a desarrollar la práctica, perdiste un cliente. Ujú. Para nosotros, poder ayudar a un cliente a formar un equipo interno es la posibilidad de elevar el nivel de la conversación hacia, justamente como te decía antes, donde realmente impacta la experiencia de usuario, que no es en la ejecución de los entregables, sino en decidir qué hacemos, qué queremos hacer de otro lado, qué queremos que pase, Ujú. ¿sí? Y no qué queremos hacer, que es una conversación que es necesaria, pero tiene la otra como precedente necesario, ¿sí? Bien. Yo llegué a la consultoría, digamos, a ver, siempre es como en los videojuegos que vas encontrando enemigos cada vez más grandes, Ujú. ¿sí? Como los niveles van subiendo. Cuando vos empezás la carrera, te encontrás con el nivel técnico. Tus desafíos son técnicos, son, eh, digamos, cuando uno empieza, ¿no? Ujú. Las tipografías, no sabes viste, todavía estás tratando de aprender cómo se llaman, qué sé yo, viste, cuando empezás en nivel cero, ¿no? Tus Ujú. primeros obstáculos. Llega un momento que vos vas dominando esas herramientas, vas tomando otras herramientas vas superando ciertos niveles, y llega un momento que te encontrás con que por más que vos hagas un excelente trabajo técnico, hay un nivel más lejos que eso. Ujú. Puede ser, por ejemplo, los problemas de la implementación, puede ser la cuestión de que eso pasa por muchas manos y finalmente lo que sale no tiene nada que ver. Te doy un ejemplo, nos pasó hace muchos años, habíamos hecho un proyecto de ayudar a una organización a lograr reforzar su misión con sus asociados, sus afiliados, Ujú. y eso dependía, nuestra propuesta de diseño incorporaba una, digamos, necesidad de parte de esta organización que ellos nunca la entendieron como tal. Entonces salimos con todo y al día siguiente dejó de hablar. Básicamente estamos planteando que los asociados a esta asociación pudieran tener un espacio propio que les diera una situación de identidad, ¿sí? Ujú. Con respecto a ser miembros de esa institución. Perfecto. Para eso, o sea, la idea era que ser miembro te daba una situación de reconocimiento y de espacio entre pares. Había una construcción bastante delicada, pero eso requería de buenos ejemplos. Requería que la gente de la comisión directiva generara dentro de la herramienta que nosotros diseñamos y desarrollamos casos ejemplares, para que a partir de eso la gente tuviera una referencia y decir, ah, claro, para esto me dan este lugar. Bueno, resulta que salimos con el día y después de ese día, no solamente ese día, con categorías vacías. Entonces la gente no entendía para qué estaban todos esos links Ujú. sin nada. Que ellos nos afirmaron que iban a generar una cantidad de contenido para generar como muestra, como ejemplo para los asociados, y al fin de tiempo, bueno, tuvo que desconectarse de esa sección porque realmente era absurdo. Ujú. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que el problema no era que el diseño era malo, no era que el desarrollo había fallado en algo técnico, era que el cliente se había comprometido, había declarado algo, pero no tenía un compromiso real con el propósito que se había planteado. Y es uno de esos casos de decir, bueno, el proyecto, en cierto sentido, puedo decir que el diseño estuvo bien, que el cliente lo aprobó, nos lo Ujú. pagaron, Ujú. pero la experiencia de usuario no ocurrió. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a ver esas cuestiones en la carrera, esto es un ejemplo digamos, ya bastante más avanzado, pero te das cuenta que la mayor parte de que los productos, por ejemplo, todo el mundo se queja de productos de uso común o de sitios de uso común, ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso típico AFIP. Ujú. Yo he dado capacitaciones en AFIP, ¿sí?
Yo he brindado capacitaciones y el tema es, empezás a ver por qué pasa eso. Empezás a ver que el problema no es que le falta, a veces puede ser que le falten referencias, que de hecho es la razón por la que me contrataron, que ellos, yo decía, puede ser que no conozcan alternativas. Y es cierto, le faltaban alternativas, o sea, no tenían suficiente campo como para hacer algo distinto. Muchas veces sabemos que cuando empiezas a ver los problemas de experiencia de usuario tienen que ver con que quienes llevaron eso adelante no consideraron ese producto final o ese efecto en la gente. Y realmente te das cuenta, la mayoría de la gente nunca lo hace a propósito, simplemente sucede. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando empiezas a ver toda la cadena de decisiones que lleva a que eso finalmente ocurre y cómo empezar a revertirlo, para mí eso es experiencia de usuario. Para mí modificar todas esas conductas, esas decisiones, no hacer un lindo wireframe, Claro. porque eso realmente es algo que nos lleva muy poco tiempo. La cuestión por la cual la mayoría de los servicios que usamos, muy pocos de ellos tienen una buena calidad, es porque están faltando competencias de gestión. Y creo que es el lugar al cual, si queremos lograr el propósito de que la experiencia de los usuarios sea mejor, está muy bien en las disciplinas, digamos, de las que venimos, ¿no? Del diseño, de conocer, de tener una visión, pero no va a ocurrir hasta que no avancemos el resto del camino, Buenísimo. hasta que no defendamos esas posiciones. ¿Mm? Tengo una pregunta acá de Verónica Martínez, que Sí, dice, ¿cómo fue su camino desde el diseño gráfico a la estrategia? Que por ahí tiene que ver con esto que contaba. bueno, a ver, yo tuve la suerte de empezar a trabajar en el 96, por eso yo estaba haciendo las cuentas antes, me parece que esto es previo, lo de Fukuda. Estaba en la facultad y empecé a trabajar con una consultora de capacitación gerencial en el diseño de simuladores de negocios, Ujú. que son un método educativo, un formato educativo muy interesante, todavía sigue siendo innovador, basado en una teoría pedagógica que es que los leones no aprenden a cazar con un pizarrón, ¿sí? Los leones aprenden a cazar jugando, ¿sí? Y tiene que ver con esto de que si lo veo, capaz me lo acuerdo, pero si lo hago, lo aprendo, ¿sí? Bien. Simuladores de negocios son un formato en el cual, por diferentes técnicas, la persona opera, juega de alguna manera el universo en el cual uno está tratando de trabajar. Y desde ese trabajo conocí un montón de cuestiones de gestión, ¿sí? De mi trabajo era básicamente, junto con el equipo de pedagogos, convertir libros en cursos interactivos, ¿sí? Y además de eso, validar que la gente aprenda. El problema no es que el curso fuera lindo. Nos pasó, de hecho, el primer proyecto que hicimos, que vimos que el curso no era bueno. Vimos que la gente no le costaba mucho entender porque era muy complejo. Empezamos a aprender también a simplificar muchas cosas que hoy conocemos como usabilidad. En ese momento no sabemos qué nombre tenía. Entonces, en vez de una prueba con usuarios, hacíamos lo que llamábamos un curso piloto con prototipos. O sea, hoy lo llamamos prototipos. O ayer, en el día de entonces, no me acuerdo cómo lo llamábamos. Eh, a partir de ahí empecé a ver la cuestión del diseño aplicado a un propósito, eh, de qué le pasa a la gente con ese diseño en lugar de si me parece bien a mí o si le gusta al cliente. Ya desde entonces, porque era lo que buscábamos lograr. Nos preocupaba que el curso no funcionara. No es que a mí me dijeron que hiciera esto. Entonces, también la cuestión que es el compromiso con el propósito creo que va primero. Claro. Después de eso, ver que el problema era la gestión o que ese es el desafío, puedo decir que tuve la suerte de ver eso muy cercano, porque el material que preparábamos tenía que ver con influenciar esas realidades. Eh, y después lo que ocurrió es que en cada proyecto que veía, primero trabajando por mi cuenta, con otros equipos, con otros colegas y después con mi propio equipo, veía siempre que ese, y sigo viendo que ese era el desafío, el siguiente desafío, ¿sí? Veía que hacer un diseño que después no se implementa es lo mismo que no haberlo hecho, Claro. ¿sí? Y si el problema por el cual no se implementa, un poco me ha pasado lo siguiente, me fui llevando a la siguiente idea, de que tal vez por verlo y por la experiencia y la responsabilidad y la autoridad que uno va ganando en los proyectos, a veces te digo que no sé otra gente, pero en mi caso, yo en realidad muchas de las cuestiones de gestión no es porque me fascine la gestión, sino lo veo como el problema a resolver para que suceda lo que buscamos con el diseño. A veces
como que la idea sería más bien que uno está llevando a cabo esa parte del trabajo, no tanto porque le guste realmente la gestión, sino porque en realidad a mí lo que me gusta es diseñar, me gusta crear cosas, me gusta cambiar la realidad, me gusta inventar un futuro distinto. Yo cuando era chico quería ser inventor, yo veía que la luz, la electricidad, que era algo que nos parecía normal, yo me enteré, porque lo leía en, no sé, la revista Villiquen, que había un tipo que había inventado la bombita eléctrica. Y dije, mira qué tipo, mira inteligente este tipo, qué suerte, porque si no, yo no podría estar leyendo esta revista ahora de noche con una vela, la verdad que leer es muy engorroso. ¿Sí? Entonces decía, mira qué bueno, qué bien le ha hecho la humanidad ese invento. Se puede hacer algo, ¿no? Que tenga ese lugar, que ayude a que la vida sea mejor. Ajá. ¿Sí? Tenía esa idea de chico y es lo que yo quería, ser inventor de alguna manera, o sea, lograr mejorar la calidad de vida, eso es para mí parte de una misión que puede tener el diseño. Desde entonces yo me di cuenta que el problema, o sea, a ver, eh, Tesla o Edison no son los primeros tipos que se dieron cuenta que un filamento podía iluminar, pero tuvieron una serie de condiciones que permitieron eso llevarlo a otra escala y que eso fuera algo cotidiano. Y lo mismo veo los problemas que nosotros nos encontramos. Hay muchas cuestiones que probablemente cuando vos las ves finalmente manifestadas no sean, eh, mirá qué invención, qué invento. Pasa muchas veces con, no sé, los productos de Apple, que dice, esto no es un invento. Pero vos pensás que sale de la nada. O sea, hay un punto en el cual eso antes no estaba. Claro. Es un avance. Eh, Apple o cualquier otro, ¿no? Pero digo Apple porque es la marca que más representa la idea de innovación y que muchas veces es cuestionada porque, mirá, pero esto no es tan nuevo. Bueno, pero los píxeles ya existían, obvio. ¿Vos qué querés? ¿Viste? Es un avance paulatino, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Tengo otra pregunta acá del Yeah. público. Mm, Dice, hablaste de fomentar y promover equipos internos en el cliente. ¿Cómo lo ujú. llevaste a cabo? ¿Con capacitaciones u otra forma? Bueno, por un lado, depende si lo planteas de la pregunta, si va a ser a ver, cronológico, ¿sí? Una cosa que nosotros vemos que igual falta una demanda más articulada, te diría, Ujú. pero nos ha pasado o sea, digamos, todo esto viene como medio en desorden, ¿sí? Si lo tengo que contar, lo tengo que ordenar. Y el primer paso de todo equipo es selección de la gente, Ujú. ¿sí? Y nosotros ya empezamos desde ahí. Entonces muchas veces los clientes nos piden que los ayudemos a encontrar a la gente y por lo cual también el tema es, primero tenemos que entender cuál es el formato del equipo, ¿sí? Primero tenemos que entender qué equipo necesitas, cómo Perfecto. van a funcionar los procesos. Entonces, por un lado tiene que ver con entender que no es, bueno, sumás diseñadores y ya tenés diseño, ¿sí? Tenés que ver cómo manejás eso y qué perfiles necesitas, que no es tan duro tampoco, no es como, bueno, necesitas un UX designer, sí, está bien, pero necesitas un tipo de mirada particular que le interese cierto sentido. Eso por un lado. Y después, en la otra punta, ya en lo que es, aparte de la capacitación que damos, también lo que es la mentoría, tiene que ver con acompañarlos en los procesos para lograr realmente la aplicación, vamos a poner un caso, lo que es metodologías ágiles, si lo das en un taller, lo explicás y la gente dice, hacen así con la cabeza, sí, 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 ya entendí. No, lo tenés que practicar. Y lo tenés que practicar varias semanas hasta que empezás a destilar un poco que hay preocupaciones que tenés que hasta que no las ves resueltas, seguís pensando y cómo sería, ¿sí? Nos ha pasado, por ejemplo, un equipo que estábamos a punto de en el sprint teníamos un modelo de testeo en el medio del sprint, etcétera. Y de momento los tipos dicen, no, mira, Santi, no vamos a llegar. Tenemos que frenar todo, necesitamos un PES para terminar. Que no estaban entendiendo la idea justamente de la agilidad. Le dije, esta conversación yo la estaba esperando, ¿sí? Porque
yo sé que para ustedes el producto tenía que estar terminado y lo que cuando planteamos que vos tenés que testear cuando estás avanzando, no cuando terminaste, Ujú. yo sabía que eso era nuevo, pero no te preocupes. Pasado mañana vamos a testear. Excelente. Digamos, hay parte del acompañamiento que vemos necesario, que es terminar de bajar esas ansiedades porque empiezan a sentir que se les va de control, que va a ser un desastre, empiezan a frenar los equipos. Necesitas acompañarlos a que realmente terminen de vivir el ciclo completo y Ujú. hasta que terminen de acomodarse. Nos ha pasado un equipo que después de recién el tercer sprint se dieron cuenta que tenían un problema, que para nosotros era obvio el primer día, y es que había dos equipos trabajando el mismo problema en direcciones distintas. Ujú, mira. Y ellos, digamos, lo que hicimos fue ver el problema, pero sabíamos que si lo declarábamos nos iban a justificar, o sea, no estaban entendiendo por qué era un problema. Tardaron 3 sprints en darse cuenta y ellos mismos lo solucionaron, pero tiene que ver con que hay procesos pedagógicos, por así decir, bueno, por así decir, no, son procesos pedagógicos donde es muy difícil reconocer una solución a un problema que uno no sabe que tiene. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Santi, nos acercamos ya al final. Quedaron algunas Sí, preguntas, pero los chicos te lo pueden preguntar por la red social que vos elijas. No sé por dónde te podemos seguir, por dónde te podemos mm. preguntar cosas. Para mí la más cómoda es Twitter, Ujú. sobre todo porque la pregunta va a ser más corta. Excelente, está bien, perfecto. Así te siguen preguntando por ahí. Te dejo, Dale. ya estamos llegando a la hora, que era lo que prometimos del programa, así que te dejo que te despidas del público y después quédate ahí, que Bueno, nos sumamos con los chicos de Ix a La Plata y te saludamos también nosotros. Así que ok. saluda al público, por favor. Gracias por estar acá, Bueno, eternamente muchas gracias por estar agradecido. acá. Y sobre todo, muchas gracias por participar de esta comunidad. Creo que tenemos un camino muy complejo por delante. Yo no creo que lo que tenemos que UX sea una cosa cerrada y definida y terminada. Creo que todavía está en construcción y creo que tenemos cosas muy complicadas, muy complejas, más complicadas por ir resolviendo. Así que cuento con ustedes para ese camino. Muchas gracias. Gracias, Santi. Cuídate.